Bueno, terminamos de escuchar los testimonios de los productores. Eh, Vamos a entrar en lo que es las preguntas, que hemos estado recibiendo algunas preguntas del público. Felicitaciones, hemos recibido más de una hacia los testimonios de los productores por lo concreto y lo claro. Bueno, se van agradeciendo los mensajes. Arranco con las preguntas, que la primera capaz que Andrés de Grossi te animás a contestarla. En el caso de Nilsson, que es uno de los productores del proyecto, en el año 17-18, ¿qué tecnologías aplicó en concreto para salir de ese periodo verano e invierno tan complejo? Bueno, buenas tardes para todos. Nilsson ahí lo que tuvo que hacer en primer lugar para pasar ese otoño-invierno complejo fue comprar fardos y racionar el ganado. Y cuando entramos a la parte del inicio del entore, Nilsson ya quiso acomodar el entore, es decir, adelantarlo y acompasarlo con la producción de forraje de su campo. Entonces se le realizó tete precoz al ganado de segundo entore y alguna vaca que estuviera en baja condición corporal, es decir, una vaca de 3,5 para abajo, y realizó algunas tablillas en otras vacas. Eso puntualmente fue lo que contó en el testimonio, que él hizo unas mangas, unos corrales especialmente para eso, donde se le puso agua, donde le puso sombra a los terneros y la anduvo muy bien, logrando un porcentaje de preñez después de haber pasado una penuria realmente compleja en el invierno y en el otoño de un 89%. Bien, gracias Andrés. Llega otra pregunta, capaz que Mercedes la puede llegar a contestar. ¿Cuáles fueron las principales limitantes en el conjunto de los predios? Salta a la vista que cuanto antes se detecta un problema y se toman medidas, mejores son los resultados. Mercedes. Estás con el micrófono apagado, Mercedes, por favor, prendelo. Ahora sí. Bueno, Gracias. buenos días para todos. Las principales limitantes. Nosotros, como se dijo en la presentación, trabajamos, cada predio era un caso, entonces cada predio tuvo sus limitantes, las resolvimos en cada caso particular de una forma particular junto al productor. Lo que dijimos, el aprendizaje de equipo técnico productor fue fundamental para levantar estas limitantes. Pero si tuviéramos que ver cuál fue la principal limitante que vimos en los predios, un eje en común, fue la planificación. El rol que juega en un sistema de producción, una buena planificación de todas las actividades a lo largo del año, cómo permite esto proyectar hacia adelante y cómo logramos a través de una planificación que el productor cuando está entorando en primavera ya esté pensando en el destete, cuando esté destetando ya está pensando en el próximo entore. Entonces es ese círculo virtuoso que forma una buena planificación es lo que en definitiva después logra esos buenos resultados. Me parece que esa es un poco la respuesta a esa pregunta. Bárbaro, Mercedes, muchas gracias. Acá me llega una pregunta para Magela, que dice, ¿qué rol tuvo la formación del grupo en cuanto a los cambios generados en los predios participantes? Bueno, la formación del grupo en cuanto a los cambios generados, en algunos productores el grupo incidió bastante en los cambios generados en su sistema. En otros incidió menos. En el otro fue como más a la interna. Fue diferente según cada grupo familiar. Tuvo sus matices, pero en algunos impactó más el trabajo grupal. Fue importante la incidencia del grupo, los aportes del grupo. Fue muy importante desde la experiencia del grupo. Perfecto, Magela, muchas gracias. Siguen llegando algunas otras preguntas. Acá. Les hago dos preguntas que más o menos van de la mano.
y ustedes ven quién la quiere contestar. ¿El cambio en los ingresos prediales sumado podría absorber los costos del equipo técnico? Quiere decir, si sería sustentable la propuesta de intervención sin recursos externos. O bien, ¿los productores están dispuestos y podrían cubrir los costos del equipo técnico? Bueno, capaz que empiezo yo y después vemos un poco la opinión del resto del equipo. Nosotros no nos propusimos contestar esa pregunta porque el trabajo de este proyecto era intentar conocer qué limitantes tenían los productores familiares y qué es lo que afectaba a la adopción de tecnología, dado que había tecnología generada que estos productores no estaban aplicando. Por lo tanto, se trabajó con un equipo técnico multidisciplinario. Era súper importante tener un diagnóstico de cada uno de los predios y más bien lo que gusta es saber, bueno, en el caso de poner recursos, hacer una trayectoria con los productores, en qué modalidad, si esta es una modalidad eficiente que realmente nos ayuda a cambiar, ¿qué es más importante? Si un subsidio económico para comprar determinada cosa o hacer un alambrado o realmente transitar un proceso de cambio técnico y una trayectoria de planificación en los predios que permita realmente estos cambios y el productor apropiarse de ese aprendizaje. Ese fue el objetivo. En cuanto al mejorar los ingresos y al productor valorar el aporte de la asistencia técnica, es importante. Sería una discusión mucho más general. Nosotros realmente no la hicimos. Son productores familiares, como dijimos, son productores que, los recursos son bastante limitados y las hectáreas que tienen como para pagar la asistencia técnica también son limitadas. Entonces, es una discusión a dar a partir de esto. Para adelante hay mucho insumo para trabajar con los productores, con los técnicos y con las instituciones, de qué forma se puede hacer que la asistencia técnica sea más amigable y más cercana a los productores. Andrés, gracias, Mercedes. Andrés, creo que me habías hecho una seña de que querías la palabra, si no tengo un par de preguntas para ti. Sí, no, que creo que concretamente, si la pregunta es si económicamente lo pueden costear, la respuesta es sí. Es sí, porque la tendencia hacia mayor producción y mayores ingresos hacen que el productor pueda tener la posibilidad de llamar a un técnico, cualquiera sea de su confianza, para poder apoyarse mutuamente y quizá lograr algún impacto nuevamente, ¿no? Esto es como ir subiendo escalones, ¿no? Cada vez se pueden ir subiendo más escalones si estamos firmes en el que estamos parados hoy en día. Entonces creo que sí, que la respuesta es sí. Hoy en día los productores están en una situación en la que lo pueden hacer y bueno, la pelota está en su cancha para que ellos tomen la decisión para seguir o no. Bárbaro, gracias Andrés. Ya aprovecho y te hago dos preguntas en conjunto que me llegan, que dice, ¿cuáles fueron las principales limitantes en cuanto a sanidad encontradas en los predios ganaderos familiares participantes y cómo las atendieron? Y dos, pensando en productores que no participaron en este tipo de proyectos, ¿qué pueden hacer para identificar las limitantes de sus sistemas? Bueno, creo que la parte sanitaria no escapa a la realidad de la mayoría de las empresas agropecuarias, en las cuales no existía un plan sanitario adecuado para cada predio. Es decir, la mayoría de los lugares lo que realizan son
eventos sanitarios, es decir, se les aplica algún antiparasitario o alguna vacuna para poder lograr desparasitar o generar inmunidad en el rodeo o en la majada, pero no de forma planificada. Esto quiere decir que muchas veces estamos tratando los animales como si estuviéramos con el matafuego, es decir, estamos apagando el incendio. Vemos los sobreaños, por ejemplo, con diarrea, o las ovejas con anemia, y ahí lo tratamos. Entonces siempre estamos atrás, corriendo de atrás y perdiendo kilos tanto de lana como de carne. Entonces la limitante en sí fue tratar de lograr un plan sanitario adecuado y aparte explicarle a los productores, más allá del plan sanitario, el porqué de la rotación de drogas, por ejemplo, el porqué de dar determinado antiparasitario en cada momento, tanto en ovinos como en bovinos. Y bueno, esa fue más o menos la idea en la parte sanitaria. Después la otra pregunta que me preguntaste, cuáles eran las limitantes, Alejandro, si tenés reiterármela. Pensando en productores que no participan en este tipo de proyectos, ¿qué pueden hacer para identificar las limitantes de sus sistemas? Bueno, las limitantes de los sistemas creo que hoy lo dijo Mercedes. Hay variables como existen en todo orden de la vida. De hecho, en estos 7 productores, habían productores que tenían limitantes productivas y habían productores que tenían limitantes económicas. Entonces, lo base es diagnosticar a ver en dónde estamos parados. Eso es lo básico, para saber en qué estamos. Muchas veces, el productor se para y dice, me fue bien porque, bueno, me fijo en la cuenta del banco a fin de año y la verdad es que anduve bien. Pero eso es andar financieramente bien, capaz que económicamente nos estamos descapitalizando y no nos estamos dando cuenta. Entonces creo que hay que hacer un diagnóstico, ver en dónde estamos parados para ver hacia dónde seguimos. Si tenemos un problema productivo, si tenemos un problema sanitario, si tenemos un problema económico, financiero o cuál es el problema. Es decir, entonces la respuesta en concreta es hacer un diagnóstico, ver en qué estamos parados para poder resolver el problema, ¿no? Gracias, Andrés. Leo un comentario que me llegó que la verdad que es muy interesante. Me impactó el testimonio de Montero y su señora. Estaban pensando en abandonar y gracias al FPTA revirtió la situación y hoy se anima a otros horizontes. Fuerte, muy fuerte. Es una fortaleza de este tipo de proyectos. Gracias por el comentario. Tengo una pregunta más para Mercedes. A su entender, ¿qué impacto tuvo el proyecto en productores de la zona de influencia de las gremiales de Paso de los Toros, tanto de la rural como de la Sociedad Anónima Paso de los Toros? Impacto, bueno, nosotros, la difusión de este proyecto fue a través de jornadas abiertas realizadas en predio de productores, mientras se pudo hacer, ¿no? El último año, lamentablemente, la idea era hacer unas cuantas más porque justamente teníamos ya 2 años de proyecto y muchos resultados para mostrar, pero en las que logramos hacer estas reuniones, el comentario más importante de los productores que asistían era la modalidad de intervención. O sea, la fuerza que tiene el diagnóstico para producir los cambios y el vínculo de los productores con los técnicos. Eso era lo que más se veía en forma positiva de productores que asistían a las jornadas. Inclusive también de productores y técnicos que no conocían y que INIA tenía este tipo de proyectos en ejecución, la importancia que tiene el trabajo de diagnóstico, que es un trabajo de hormigas, o sea, capaz que eso no lo dijimos. Para los técnicos nos resulta, no es un trabajo fácil. El productor vive en su predio, lo conoce, pero cuando nosotros llegamos,
para hacer un buen abordaje de un productor familiar, sobre todo donde está en cuestión todas las necesidades de la familia, de producción, de clima, económicas, es multifactorial. Entonces, conocer todos esos factores para juntos recorrer una trayectoria de cambio lleva tiempo. Y eso era lo que cuando nosotros presentábamos los resultados y nos reuníamos en los predios que estaban ejecutando el proyecto, era lo que más impactaba a los productores que participaban. Entonces, de hecho, estamos pensando, a partir de ahora, el proyecto de FPTA está terminando en el mes de diciembre, entregamos todos los resultados, en poder acompañar a este grupo un poco más y que se integren otros productores que, dado que les resultó tan interesante esta modalidad y son vecinos de los productores estos que están participando, se integrarían a este grupo para poder trabajar juntos. Entonces el impacto es en ese sentido, ¿no? Es en la modalidad de intervención y es en el testimonio de los productores. O sea, ¿qué es lo que impacta? Bueno, que los productores realmente sienten que con este acompañamiento técnico sus resultados, tanto económicos como productivos y hasta familiares, de vínculos, de comercialización, es un conjunto de cosas que se mejora y que en definitiva el resultado final siempre es positivo. Gracias, Mercedes. Tengo unas últimas dos preguntas, una referida para Magela y la otra capaz que para el equipo técnico. Me parece una linda pregunta como cierre. Magela, con esta muy buena experiencia, ¿qué relación hay entre la edad del titular y la adopción de tecnología? ¿O qué explica que los productores adopten o no ciertas tecnologías? En realidad, considerando la edad del titular y la adopción de la tecnología, no hay una vinculación entre una cosa y la otra, según nuestra experiencia en este proyecto, ¿no es cierto? Porque los productores que adoptaron, nosotros tenemos una franja de productores que van desde los 45 hasta los 65 años, y ellos, los que adoptaron la tecnología más rápido, andan alrededor de los 50 y pocos años. Los primeros que adoptaron fueron dos del grupo que andan alrededor de los 50 y pocos años. Y fue algo paulatino en el resto del grupo, y no era tan la limitante que tenían esas dos personas que inmediatamente adoptan la tecnología y como les da resultado, empiezan a adoptar otras también, de la mano de la primera tecnología. Por ejemplo, el uso de la ecografía y el uso de la tablilla. Gracias, Magela. Ya estamos llegando al final. Voy a hacer la última pregunta que me llegó, que es para el equipo técnico. Ustedes ven quién la quiere contestar. Una vez finalizado el proyecto, que algo ya lo hemos ido conversando, pero una vez finalizado el proyecto, ¿cómo tienen pensado continuar los productores? ¿La Asociación Rural de Paso de los Toros juega un rol en esto? Sí, por supuesto. Nosotros, el 2, estamos reunidos con gente del Ministerio de Ganadería. ¿Hay algún fondo como para poder continuar quizás un año más? Mientras tanto, pensar cómo hacerlo con los productores también. Y bueno, y la organización está muy involucrada y se siente bastante responsable de este proyecto. Entonces, la idea es
poder seguir transitando con un aporte externo y bueno, y durante estos meses discutir un poco más con los productores a ver cómo seguir para adelante. Pero hoy por hoy ya la organización está pensando en utilizar ciertos fondos destinados a que este grupo de productores pueda continuar. Muy bien, Mercedes, muchas gracias. De mi parte, creo que más o menos pasé todas las preguntas que han ido llegando, espero no haberme olvidado de ninguna. Si me olvidé de alguna, me avisan y el equipo técnico las puede contestar después. En unos días va a quedar en la página de INIA la grabación de la charla para el que quiera verla en otro momento. Por acá estamos llegando al final de esta actividad. De mi parte, agradecer la compañía de todos. Invitarlos para mañana, martes 1 a 18:30 horas, que INIA va a estar presentando los resultados de la encuesta que se hizo a los productores con el apoyo del plan, de CREA, de CAF, del Ministerio y Comisión Nacional. Mañana 18:30 van a estar los resultados y vamos a estar contestando la pregunta cómo afrontar lo que se viene de cara a un posible sequía. Y bueno, para cierre de la actividad, le paso la palabra a Gustavo Brito, director de INIA Tacuarembó. Gustavo, buen día y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Alejandro, buenos días para todos. La verdad que queda muy poco para agregar de todos los aportes que hicimos a esta jornada. Bien organizada, preparada en sus mensajes y deja poco para agregar. Como comentario más que nada de la institución de INIA, se mencionó la jornada que fue la institución que financió este proyecto. Este proyecto fue una especie de jugársela en el uso de fondos que tenía la institución para la transferencia de tecnología, en un llamado en el cual se trataba de acortar las brechas que podían haber tecnológicas entre lo que hay de conocimiento, investigación y los datos a niveles prediales. Creo que este proyecto ha cumplido con creces muchas de las expectativas que teníamos de la institución. ¿Por qué? Principalmente porque estos proyectos fueron orientados a que fueran presentados por gremiales de productores o grupos de productores, y ahí un poco el agradecimiento a la Asociación Rural de Paso de los Toros y a la Sociedad Anónima por el compromiso de haberse presentado, haber competido con una serie de proyectos, y haber obtenido la posibilidad de desarrollar esto en una zona que ya venía con cierto ejercicio de trabajo en otros proyectos institucionales, como había sido el proyecto de UFIP, y que de alguna forma consolidaba un accionar, una manera de trabajo que estaba bueno mantenerla en esa zona, teniendo en cuenta un poco la estructura y las escalas de los productores que acompañaban a la misma. Por lo tanto, nuevamente, gracias a la Asociación Rural de Paso de los Toros, Sociedad Anónima, y creo que bien se manejaba en las últimas preguntas, el interés, creo que de todos, es que la Asociación Rural siga siendo de alguna forma ese vínculo con los productores y que vaya cinchando de alguna forma esta articulación, ¿verdad? Y el desarrollo productivo, el desarrollo económico de los productores en la zona. Creo que la apuesta un poco de estos proyectos pasaba por los agentes que están en el territorio, que sean los que le den la continuidad, y que obviamente las instituciones que hemos estado vinculadas, participando, demos todo el apoyo para que de alguna forma esto se siga consolidando. El otro agradecimiento me parece al cuerpo técnico, saber que era un desafío importante para todos nosotros el poder arrancar un proyecto en la búsqueda de productores que tiene por un lado la riqueza de ser bastante heterogéneos en cuanto a áreas, en cuanto a niveles socioeconómicos, ante desafíos, ¿verdad? Y creo que de a poco se fue construyendo y consolidando el grupo, lo que es un mérito a destacar por el trabajo realizado por el cuerpo técnico y por cómo lo reconocieron cada uno de los productores en sus versiones, y saber y agradecer también, y a veces hasta pedir disculpas de las exigencias que la institución fue de alguna forma solicitando
al cuerpo técnico, ¿verdad?, de ir ajustándose a algunas demandas en pos, bueno, de evaluar o tener un impacto de estos proyectos, porque creo que de alguna forma posicionan frente al futuro y al seguimiento de este tipo de proyectos, siendo, bueno, proyectos como estos un insumo importante para que INIA o otras instituciones lo tengan presente. Agradecer también, más que nada, también al esfuerzo de todos los socios que se comprometieron en el proyecto, algunos con mejor presencia y participación, como fue el caso del Plan Agropecuario, en la presencia también de Alejandro, que fue de alguna forma que también ayudó a canalizar, y también los que me contaban a la Facultad de Ciencias, que de alguna forma estuvieron presentes vinculándonos entre todos, que creo que era otro de los objetivos, mostrar la articulación, mostrar lo que podemos trabajar en conjunto, siempre teniendo en cuenta, bueno, que el productor y el grupo era un poco el destinatario final. Y por último también agradecer, y acá especialmente a todos aquellos productores que aceptaron este desafío, a los productores y a la familia, ¿no?, de Nilson Viera, de Alberto González, de Miguel Montero, de Marcelo López, de Sandra Pérez, de María Laura Mató y de Mary Fagunde, porque creo que ellos fueron realmente los que permitieron comprarse esto, que le entrara algún cuerpo técnico a sus predios, hicieran de alguna forma modificaciones, alteraran rutina, y de alguna forma ellos se fueron comprometiendo, y por suerte, por su testimonio, ¿verdad?, han reconocido el trabajo y han visualizado que esto era lo importante, de que realmente se sintieran beneficiarios de este proyecto, de que no era un esfuerzo, una colaboración, sino que realmente los éxitos del proyecto se vieran reflejados en sus predios desde el punto de vista productivo, económico, y que pudieran de alguna forma también ser los que continuaran líneas en el territorio, en sus predios, con sus vecinos, de líneas de trabajo. Así que, para resumir, un agradecimiento grande. Creo que desde el punto de vista de INIA entendemos que fue un proyecto exitoso el poder haber combinado estos 3 años con un año, como decía también Mercedes, muy atípico, en el cual de alguna forma fue limitando algunas de las acciones, pero que se pudo concretar, se pudo seguir 2 o 3 años de monitoreo productivo y económico, y llegar con resultados que demuestran la utilidad, ¿no?, de lo que fue, en lo que fue pensado el proyecto y en cómo fue aplicado. Así que muchas gracias nuevamente, porque creo que se cumplió en lo técnico y también en lo presupuestal, porque es importante también de la institución hacer ese seguimiento del uso de los recursos y de que se vayan aplicando realmente en lo que estaba programado. Y bueno, el desafío ahora sí, quizás tirárselo para la Asociación Rural de Paso Los Toros para que de alguna forma continúe esta línea. Desde ya dejo muchas gracias a todos, y también felicitar nuevamente a todo el cuerpo técnico y a todos los que participaron en esta jornada, que creo que fue muy provechosa. Gracias.